Puede empezar cuando quiera usted, caballero. Vale, pues soy Benjamín Garrido. Hola, pues encantados de esto de volver a reuniros y de veros y pues poder compartir pues experiencias y conocimiento. Pues yo antes de ir al tercer workshop, sí que le había comentado a Benjamín y a Nacho que por el programa iba a ser muy intensivo y que seguramente iba a haber muchísima información. A priori incluso pensé en centralizarlo en una sola sesión, pero a lo mejor tenía un poco más sentido por aprovechar, dosificar la información, porque cuando se da mucha información de golpe es muy difícil de procesar, o al menos es lo que creo yo. El workshop estaba dividido en aspectos muy importantes del síndrome de Klinefelter, sobre todo en aspectos del neurodesarrollo, aspectos endocrinológicos puros y duros, comorbilidades, que siempre que hablamos de comorbilidades son cosas que se asocian al síndrome, y luego aspectos de la fertilidad, ¿no? Yo creo que como los aspectos de la fertilidad, afortunadamente contamos con un experto en el grupo que es el doctor Balmori y ha profundizado en muchas ocasiones, y un poco quería traer a colación varios aspectos que muchos de los padres y que los propios adultos jóvenes me preguntáis a menudo en la consulta, y voy a intentar pues contar en las siguientes sesiones, que al final creo que van a ser 3, lo que sabemos ahora, lo que sabíamos antes, un poco por cada etapa de la vida, ¿no? Entonces, el workshop internacional inicialmente fue una actividad organizada por los que yo en lo personal y en lo profesional considero los grandes expertos en el síndrome de Klinefelter a nivel mundial, que eso también os lo he comentado en muchas ocasiones a vosotros, que son los daneses, ¿no? Probablemente los daneses sean los que nos han ayudado a conocer de manera muy importante aspectos sensibles del síndrome, que siguen investigando y que afortunadamente se han sumado otros grupos muy potentes, como el grupo de la Clínica Extraordinary Clinic de Colorado, que han aportado muchísima información en este tercer workshop. Inicialmente, a ver si lo tengo aquí, eso es. Este fue el primer workshop en el 2000, a ver si lo quito aquí, que me estoy lloviendo, perdona. Aquí, perdón. En el 2010 en Copenhague, como no podía ser de otra forma, porque además ellos allí, al ser un país pequeño y con tantísimos medios, tomad en cuenta que en toda Dinamarca existe básicamente la población de Madrid, incluso un poco menos. Entonces tienen la atención de los niños y adultos con síndrome de Klinefelter centralizado en un centro de excelencia europeo, y fueron los primeros interesados en un poco armonizar el manejo y un poco actualizar el conocimiento, ¿no? Entonces, en su momento se planteó como una actividad que iba a reproducirse con una periodicidad de cada 6 años. Y de hecho, la siguiente reunión fue justo en el 2016, que fue en Alemania, donde siguieron avanzando el conocimiento, y como ocurre siempre en la ciencia, cada vez con menos frecuencia, pues el conocimiento es más y más abundante, ¿no? Entonces ya justo en la época pospandémica, pues se planteó pues que ya habiendo pasado los 6 años justo y estamos en el año 2022, pues se iba a plantear pues el tercer encuentro de trabajo de personas de diversas disciplinas, no solamente en el ámbito médico, endocrinológico, expertos en fertilidad, sino también de otras ciencias que también tienen impacto directo en épocas tan sensibles de la vida como la infancia y la lactancia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo voy a contar una historia, y en este primer tema, en esta primera sesión, pues me voy a centrar en aspectos muy interesantes y muy útiles en la consulta, desde los niños hasta los adultos jóvenes, ¿no? Entonces, en el primer día de la sesión, pues se tocaron aspectos puro y duro genéticos, la primera parte, pero yo me voy a centrar en los aspectos endocrinológicos que me parecieron realmente importantes. En esta parte hay varios aspectos que me parecieron interesantes y relevantes. La primera cuestión era
si vale la pena determinar función gonadal y marcadores de fertilidad, etcétera, etcétera, en la época antes de la pubertad, en la época prepuberal, porque como veo a chicos de diversas partes de España, también veo muchísima heterogeneidad de algunos endocrinos que piden inhibina, otros que piden antimuleriana, otros que piden testosterona, otros que piden cosas en épocas antes de la pubertad. Tomad en cuenta que siempre yo en la consulta y en otras sesiones siempre os cuento lo mismo, que la parte endocrinológica habitualmente la centramos en torno a los primeros 6 meses y luego a muchos os digo, sobre todo a los padres de los pequeños, pues que no me toca veros hasta justo el momento antes de empezar la pubertad, que suele ser en torno a los 10 años. Y en medio, sobre todo, hay que centrar todos los esfuerzos en los aspectos más importantes del neurodesarrollo, pues lenguaje, memoria, todo el apoyo necesario en el ámbito escolar, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que por algún motivo, y no teniendo evidencia, pues desde algunos centros, en algunas comunidades autónomas de España, pues se piden algunas pruebas y algunas cosas que, claro, sin tener evidencia, a priori no parecían útiles, y entonces es una de las preguntas que se responden en este workshop. Entonces, la primera pregunta que yo creo que era relevante para los padres y para mí misma a la hora de ver a vuestros hijos en la consulta era si realmente valía la pena extraer analíticas y monitorizar marcadores de función testicular antes de la pubertad. Y este es un estudio bastante complejo que voy a resumir en la siguiente diapositiva, y básicamente nos dicen los daneses que no sirve absolutamente de nada. Es decir, ni hay un comportamiento típico de los marcadores de función testicular antes de la pubertad en los niños con Klinefelter, ni tampoco los marcadores durante esta época de la vida, o sea, antes del desarrollo puberal, son predictores absolutamente de nada. Por lo que la transmisión en este workshop fue básicamente que dejemos a los niños en paz. Es decir, desde el punto de vista endocrinológico, práctico, no tiene a día de hoy, con la evidencia que tenemos, gracias a los daneses, de monitorizar en etapas prepuberales, es decir, antes de la pubertad, marcadores hormonales, porque no son ni predictores y además no hay una trayectoria que nos haga relacionarlo con algo en el futuro. Por lo que ellos directamente nos dijeron en el workshop que de hecho lo habían protocolizado y que básicamente no iban a monitorizar absolutamente nada de esto hasta que justo iniciaran la pubertad en torno a eso, a los 11, 12 años. Por lo que yo creo que es muy importante, si tenéis hijos en la edad preescolar, sobre todo los niños que están entre los 5 o 6 años hasta los 11, 12 años, pues no tiene ningún sentido, al menos con la evidencia actual, de monitorizar analíticamente la función testicular con marcadores no estandarizados, ¿no? Porque yo en eso siempre soy muy inflexible. Hay que evitar en la medida de lo posible transmitir la idea a los niños de que tienen una cosa muy grave, ¿no? Y habitualmente yo entiendo que los padres se preocupan por sus hijos, pero el hecho de irremediablemente que un niño conviva con frecuencia en consultas médicas de diversos especialistas, a pesar de que todo está bien, lo único que hace es transmitirle la idea de que tiene algo que probablemente no tiene, ¿vale? Entonces, al menos desde el punto de vista endocrinológico, no se recomienda, gracias a los resultados de los daneses que no están publicados, pero que se van a publicar probablemente a final de año, de que no son prácticos ni nos sirven absolutamente de nada, salvo para molestar a los niños con esas funciones que no son necesarias. Pero probablemente sí contestaron una pregunta que muchos de vosotros y yo mismo me hago, ¿no? Que si no podemos determinar con las analíticas, como ellos mismos han dicho, predicción de cosas que vayan a ocurrir en el futuro y específicamente con la fertilidad, que es un aspecto que preocupa a muchos padres, ahora mismo los daneses están trabajando en buscar marcadores específicos de función testicular y sobre todo de la presencia de células germinales. Es decir, las células germinales, para que lo sepáis, son las células pues, que dan origen a los espermatozoides. Y ellos están, la verdad, que desarrollando técnicas moleculares y de determinación de marcadores que a priori sí que van a tener mucha utilidad en la práctica clínica.
para separar cosas, como para de entrada poder decirle a un niño o a la familia de que no va a ser planteable ni siquiera la técnica MTSE, que es la que se plantea ahora mismo en los hombres con Klinefelter para poder aumentar la capacidad de fertilidad de 0 a un 40-50%, y además también es predictor probablemente de qué inactivación de genes, etcétera, etcétera, que son importantes a la hora de producir espermatozoides, va a estar asociado el perfil específico de este niño. Entonces, lo que ellos han hecho básicamente es, en base a estos marcadores, establecer 3 trayectorias que son muy importantes. Primero, la trayectoria donde las células de Sertoli, que son las que dan origen a los espermatozoides, las que tienen el cromosoma X adicional, terminan desapareciendo, pero justo en el momento de la pubertad. Este es un dato muy relevante y también me sirve un poco para explicar una de las cosas que también ha salido a colación en este encuentro, de que primero siguen insistiendo en que la congelación de corteza testicular a día de hoy es objeto de puramente de experimentación. Se hicieron una diferencia muy importante entre la legislación americana y la legislación europea. Sabemos perfectamente que en Estados Unidos, por ejemplo, se trabaja mucho con el tema de la corteza y de la maduración de estas células para producir espermatozoides, pero en Europa la legislación es un poco más restrictiva y a día de hoy no lo ven como una cosa feasible en el tiempo, ¿no? Al menos en el corto plazo, sobre todo por dilemas éticos asociados. Y es que además se ha visto que iniciar estos procesos muy complejos en estadios muy tempranos puede hacer que proliferen células germinales anómalas. ¿Por qué? Por lo que se ha visto es que las células de Sertoli que tienen el X adicional terminan muriendo, desapareciendo antes de tiempo, y las pocas que quedan, a medida que va pasando la pubertad, son aquellas que van a ser capaces de generar realmente espermatozoides. Entonces, esa muerte de las células de Sertoli que tienen ese X adicional y la aparición exclusiva de células de Sertoli que tienen un cariotipo normal, dependiendo del momento en la que ocurra, sí que es predictor de cosas. Es decir, si justo las células germinales van disminuyendo, que es la línea verde que vemos, y esa muerte de las células de Sertoli que tienen el cromosoma X adicional ocurre en la pubertad, básicamente, como vemos los puntos rojos, nos indica que hay poca cantidad de espermatogonios, que son las células que dan origen a los espermatozoides. Sin embargo, también reconocen que hay personas que directamente se quedan absolutamente sin ninguna célula germinal normal, por lo que en este grupo, con los marcadores moleculares que están trabajando, de entrada no sería subsidiario de técnicas para poder al menos intentar mejorar la tasa de fertilidad de un 0 al 40% como la MTSE. Por lo que en el futuro es probable que a estos adolescentes le hagamos estos marcadores en sangre y ya de entrada determinemos si en este chico vale la pena invertir esfuerzos para poder obtener espermatozoides por las técnicas actuales, o directamente, como en el caso de la trayectoria A, pues plantearnos de que probablemente existen posibilidades. Pero claro, una de las cosas que no entendíamos era por qué, y la literatura es consecuente con ello, porque cerca de menos del 8% en las series de hombres con síndrome de Klinefelter puede presentar espermatozoides viables en el eyaculado. Y entonces los daneses ya lo han descubierto y tiene que ver directamente con el momento en el que ocurre la muerte de esas células que dan origen a los espermatozoides anómalas. Es decir, ahora mismo la teoría y la evidencia actual es que si esas células que dan origen a los espermatozoides que tienen el cromosoma X adicional desaparecen durante los primeros meses de vida y durante los primeros años, los pocos que quedan van a ser capaces de proliferar de manera adecuada durante la pubertad y dar la posibilidad de tener una capacidad reproductiva claramente distinta en las dos trayectorias. Por lo que seguramente nos encontraremos en los próximos años determinando este marcador
o derivados, que es el MAGIA-4, en sangre, para saber de entrada si ese adolescente o ese adulto joven pues tiene un perfil que es acorde con una trayectoria en la que la tasa de éxito de estas técnicas avanzadas pues sea realmente rentable, ¿no? Y que por lo tanto evitar que pasen también por esa situación tan estresante de no tener certeza absoluta de poder obtener espermatozoides con esa técnica, ¿no? Por eso muchas veces cuando me llegáis adolescentes a las consultas y padres me lo preguntan, por supuesto que las técnicas avanzadas como la MTSE han cambiado el paradigma del hombre con Klinefelter y ha subido el porcentaje de fertilidad de 0 a un 30-40% según las series. Pero que claro, también hay que ser realistas, que han aumentado el 30-40% las posibilidades, pero también existen un 60-70% de posibilidades de no obtener nada a pesar de la técnica. Por lo que convivimos siempre con esa dualidad de que aunque la tecnología y la ciencia ha avanzado en ese sentido, tampoco tenemos herramientas que nos hagan pensar categóricamente que va a ser exitosa la técnica. Por lo que estos marcadores son bastante prometedores, sobre todo en el grupo de los adolescentes. Esta diapositiva la traje porque, de hecho, es una de las diapositivas que presenté en la reunión de fundación de la asociación en el 2019, cuando hablaba sobre los mitos y las realidades de los hombres y de los niños con síndrome de Klinefelter. Y en ese momento, pues, nos planteábamos de que, por supuesto, que era muy importante la investigación y repasamos algunos estudios que justo estaban en marcha y que nos podían dar resultados muy importantes. Entonces, uno de estos dos estudios que forman parte del trabajo hecho por los endocrinos y pediatras de expertos en neurodesarrollo de la Clínica Extraordinaria de Colorado son el estudio TESTO, que básicamente quería responder a la pregunta de ¿y qué ocurre realmente si damos testosterona a los niños con síndrome de Klinefelter durante los 6 primeros meses de vida? Y luego la otra pregunta que querían responder era ¿cuál es la historia natural de los niños que nacen con síndrome de Klinefelter? Es decir, cuando en medicina hablamos de la historia natural, es como la sucesión de cosas que ocurren en el trayecto vital asociados a una enfermedad. Por ejemplo, siempre hablamos pues, que la historia natural de la diabetes es primero empezar pues, con factores de riesgo asociados, obesidad, hipertensión, sedentarismo. Luego tengo una prediabetes, que es como una situación intermedia, y luego desarrollo la diabetes plena cuando no he logrado compensar la prediabetes, ¿no? Entonces, conocer la historia natural, al menos durante los primeros años de vida de los niños que nacen con síndrome de Klinefelter, es importantísimo porque sobre todo nos va a ayudar a centrarnos en aquellos aspectos que debemos prevenir y controlar. Y si no teníamos esa información, probablemente íbamos a actuar siempre de forma tardía. Entonces, estos estudios, tanto el texto como el estudio de Extraordinary Babies, que tenía como objetivo ver la historia natural del síndrome en la edad, sobre todo en lactantes menores y lactantes mayores, empezaron en el 2017 y ya en el 2019 os comenté que se esperaba que los primeros resultados del estudio se diesen a partir del 2022. Y esto era muy importante porque además íbamos a tener datos basados en la evidencia para ver si realmente estos abordajes tenían impacto en la salud global y el neurodesarrollo. ¿Y por qué era importante este estudio? Porque entendemos muchas veces que en el síndrome de Klinefelter la testosterona es muy importante, ¿no? Pero aunque eso puede ser plausible, es decir, puede ser posible, la testosterona, y a muchos de vosotros os digo, no es responsable de muchas de las cosas que ocurren en el síndrome. Y desgraciadamente teníamos al menos la sensación que muchas de las cosas que vemos asociadas al síndrome tampoco mejoran con la testosterona. Entonces, esto era muy importante, ¿por qué? Porque iba a responder la gran pregunta de ¿debemos poner testosterona en los niños recién nacidos hasta los primeros 6 meses de vida para que mejoren cosas como el lenguaje, el neurodesarrollo, la composición corporal, etcétera, etcétera? Y esto es así,
porque durante los primeros 6 meses de vida ocurre un fenómeno que nos ocurre a todos, que se denomina la mini pubertad. O sea, la mini pubertad es exactamente una elevación de las hormonas que se ve en la pubertad, pero que ocurre durante los primeros 6 meses de vida, y ese proceso es indispensable para, primero, dejar la función testicular a punto para que despierte de forma robusta durante la época de la pubertad, y aparentemente también pensábamos que era muy importante esa explosión de testosterona en esa época para cosas tan importantes como el neurodesarrollo. Entonces, basados en estos objetivos, pues la clínica Extraordinary Clinic de Colorado se planteó pues comenzar a reclutar pues niños con diagnóstico prenatal de síndrome de Klinefelter, porque recordad que ahora mismo somos bipolares en cuanto al diagnóstico. Seguimos conviviendo con el perfil tipo de hombres que le diagnosticamos de síndrome de Klinefelter justo cuando intentan tener hijos, adultos tardíos, y a medida que avanzan técnicas no invasivas de diagnóstico prenatal, también tenemos un pico cada vez más frecuente de niños que ya nacen con el diagnóstico y lo confirmamos durante los primeros días de vida. Entonces, en este grupo era muy importante tener en cuenta si se iban a beneficiar o no con testosterona, porque a lo mejor estábamos actuando de una manera no correcta en función de no ponerles testosterona. Pero claro, en medicina y sobre todo en pediatría no podemos actuar sin tener una evidencia que al menos nos dirija o nos confirme una actuación. Entonces, este periodo de la mini pubertad en todos los niños se produce un pico de testosterona que es muy parecido al pico de testosterona que se produce en el momento más importante de la pubertad y que se mantiene a lo largo de la vida del varón. Y se hipotetizaba que este pico de testosterona durante los primeros 6 meses de vida era muy importante para programar metabólicamente, es decir, para decir si este niño de adulto iba a tener obesidad, diabetes, etcétera, etcétera, o si ese niño pues iba a tener un mejor o un peor perfil del neurodesarrollo en función de si había sido expuesto o no. Pero ¿cuál era la problemática con la que nos encontrábamos? Y al menos por la que no podíamos actuar de esta forma. Porque cuando valorábamos la mini pubertad en niños con SK, con diagnóstico prenatal, nos encontrábamos que era distinto en cada niño. Es decir, no teníamos un patrón que nos hiciera justificar un abordaje, entre comillas, agresivo a estas edades. Por lo que realmente todos estábamos esperando los resultados de este estudio. Entonces, ¿ellos qué se basaban primero? Pues querían basarse en que la hipótesis era que si aportaban testosterona durante este periodo, durante los primeros 6 meses de vida, pues iban a mejorar la longitud del pene, iba a mejorar el crecimiento del pene, iban a mejorar cosas como la hipotonía, el easy baby, y de hecho muchos de los padres que tienen niños pequeños, y por supuesto aquellos que ya tienen hijos mayores, muchas veces hacen referencia a esa pasividad de los niños con SK cuando son recién nacidos, ¿no? Que son niños buenos, ¿no? Niños tranquilos, niños colaboradores, niños que duermen. Entonces, querían ver si realmente eso eran síntomas de deficiencia de testosterona en los primeros meses de vida o realmente formaba parte sin más del síndrome. Entonces, ¿qué hicieron este grupo? Pues lo dividieron en 2 grupos. Se reclutaron a 70 niños que toman en cuenta que cualquier trabajo donde se utilicen fármacos en niños pequeños está muy controlado y por la propia seguridad no pueden ser muestras demasiado extensas. Aún así, el haber reclutado 70 niños con diagnóstico prenatal de síndrome de Klinefelter para un estudio como este es un logro muy importante. Entonces, lo que hicieron fue dividirlos en 2 grupos. Vemos allí un grupo que tenía testosterona y otro grupo que tenía placebo. Se le administraba el tratamiento y el placebo durante 12 semanas, durante 3 meses, y luego se intercambiaban los grupos. Es decir, el grupo que había estado con testosterona después de 3 meses se le pasaba placebo y el que había estado con placebo a los 3 meses se le pasaba testosterona. ¿Por qué se hacía esto? Para cumplir criterios éticos. Es decir, si a unos niños
se les daba testosterona y resultaba que en el estudio pues tenían todos los marcadores mucho mejor que los otros, pues creaba un dilema ético muy importante porque se le había privado a unos niños de un potencial efecto beneficioso. Por lo que en este tipo de estudios siempre lo que se hace es entrecruzarlos. Es decir, el que estaba con placebo termina recibiendo testosterona y el que estaba con testosterona termina recibiendo placebo. ¿Qué cosas les interesaba a ellos estudiar? Primero, la composición corporal. Segundo, si tenía algún impacto en lo que respectaba a la longitud, a la longitud peniana y el crecimiento. Y luego directamente yo creo que la parte más interesante y más importante, al menos desde mi humilde opinión, era sobre si realmente mejoraba el pronóstico de marcadores del neurodesarrollo, ¿no? Dicho esto, y es una de las cosas que también se le insistió allí en Leiden a este grupo, claro, evidentemente el síndrome de Klinefelter no se asocia a micropene. Es decir, más del 90% de los hombres con síndrome de Klinefelter tienen longitud de pene normal y de hecho la proporciones de penes más pequeños es exactamente la misma que en hombres que no tienen SK. Pero claro, ellos querían ver si además esto podría tener alguna mejoría, ¿no? Tomando en cuenta esta heterogeneidad. Pero en el fondo yo creo que de todos los outcomes, de todas las cosas que queríamos responder, era la menos importante, porque es que no sabemos que no es una cosa ni frecuente ni forma parte del síndrome realmente. Entonces, sí que se observó, sobre todo, que no hubo diferencias en cuanto a la grasa corporal, es decir, este niño está metido en una cápsula que realmente es el método más objetivo para poder determinar, primero, el gasto calórico de cada persona y también nos da información sobre la composición, ¿vale? De hecho, este tipo de cápsulas, yo creo que ahora mismo en España solamente está disponible en los servicios de endocrinología de la Clínica Universitaria de Navarra. Es una cosa muy, muy, muy moderna y veis, es una cápsula adaptada a los niños, están ahí súper tranquilos y da muchísima información respecto a la composición y al gasto calórico. Entonces, no se observó diferencias estadísticamente significativas respecto al porcentaje de grasa, pero sí parece que aumentaba discretamente la masa muscular en este grupo, ¿vale? A día de hoy, aunque este estudio continúa, no podemos extrapolar estos resultados para decir categóricamente que, por ejemplo, les protege del desarrollo de obesidad o les protege del desarrollo de enfermedades cardiovasculares, porque por otra parte, y lamentablemente, la obesidad es tan prevalente en la sociedad general y sobre todo en los niños y adolescentes que probablemente esta pregunta cueste responderla, pero al menos a priori parece que mejora la masa muscular, aunque no sabemos si realmente esto significa una ventaja en el niño. Pero los aspectos del neurodesarrollo sí que nos interesan. Es decir, dar testosterona a los niños durante los primeros 6 meses de vida tiene impacto a nivel cognitivo, a nivel motor, a nivel del lenguaje. Pues no hubo diferencias estadísticamente significativas, al menos en el seguimiento actual, que van en torno a 3 años, en ninguno de estos ítems. ¿Y por qué esto es relevante? Porque al menos a mí como endocrinólogo de niños y adultos me tranquiliza de que si en algún momento dudé si había algún beneficio de tratar a los niños en ese momento de su vida, ya por lo menos tenemos evidencia que los niños que han sido tratados con testosterona no tienen tampoco grandes diferencias en estos ítems, por lo que parece ser que el tema de la exposición a la testosterona durante el periodo de la mini pubertad no es decisivo en cuanto al neurodesarrollo de estos niños. En cuanto a los efectos adversos, pues, y eso lo vemos también en la práctica clínica, es decir, cuando niños con otros problemas nacen con micropene, tenemos que darle testosterona justo en los primeros 6 meses de vida, porque habitualmente tienen otros problemas donde sí que falta la testosterona, y el efecto adverso que más comúnmente nos dicen los padres son las erecciones. Es decir, en el 86% de los que participaron con testosterona pues tuvieron erecciones espontáneas y las otras
efectos adversos fueron relacionados con reacciones en el sitio de punción, donde se administra el tratamiento. Pero por lo demás no se observaron ningún tipo de efectos adversos graves, pero como habíamos visto antes, pues tampoco se observaron grandes beneficios respecto a los outcomes, a esas preguntas que queríamos responder si había beneficio, ¿no? Y parece que no. Por lo tanto, el tratar a los niños durante la mini pubertad con testosterona no tiene impacto en el neurodesarrollo. Puede haber efectos adversos que son mínimos, sobre todo erecciones, y que a día de hoy, aunque tiene efectos iniciales en cuanto a la velocidad de crecimiento y la masa muscular, pues no sabemos si simplemente es una cuestión puntual o si eso va a representar alguna ventaja en cuanto a riesgos de obesidades y enfermedades metabólicas en el futuro. Pero a mí en lo personal me preocupaba muchísimo tener respuesta a esta pregunta, sobre todo por los marcadores del neurodesarrollo. Es decir, los niños que iban a tener testosterona iban a tener menos problemas del lenguaje, por ejemplo, o los niños que estaban con testosterona iban a tener menos problemas de memoria o menos dificultades en el ámbito escolar. Pues a priori con los marcadores cognitivos de esta edad, pues parece que no, pero claro, estos niños siguen creciendo y están en torno a 2-3 años. Ya veremos cuando estén en la época preescolar si estos marcadores que aparentemente no tienen ninguna ventaja en este momento, pues a lo mejor lo tengan en el futuro. Pero es cierto que los investigadores lo ven como poco probable porque es cierto que todos estos ítems cognitivos y del neurodesarrollo futuros van regidos por lo que ocurra durante los 2 primeros años de vida. Y si durante estos 2 primeros años no vieron grandes impactos en cuanto al tratamiento de la testosterona, pues en el fondo prevén que probablemente no tenga mucho impacto en esos ítems en el futuro. Pero bueno, ellos siguen estudiando y ese estudio sigue abierto, pero yo creo que han sido resultados muy interesantes y de utilidad en la práctica clínica. Es decir, yo me encuentro muy tranquilo de que primero no tenemos datos para dar tratamiento a estas edades y además los niños que ya han sido tratados parece que no tienen grandes ventajas respecto a los que no en estos ítems del neurodesarrollo. Y luego en el segundo día, un poco centrándonos en la historia natural de la enfermedad, se presentaron 2 estudios muy importantes. El primero es qué podemos considerar normal y anómalo para los niños con síndrome de Klinefelter. Por supuesto que sabemos que hay marcadores que son distintos de los niños con SK respecto a los no SK. Pero tomando en cuenta solamente el grupo de niños con síndrome de Klinefelter, qué podemos considerar normal en este grupo y qué cosas nos tienen que resultar especialmente llamativas. Pues estos resultados lo presentaron los investigadores de esta clínica. Este grupo de Colorado es probablemente actualmente el grupo más activo en el mundo. Reciben pacientes de todo Estados Unidos y tienen una casuística bastante alta de casos y de hecho solamente trabajan con trisomías sexuales, es decir, trabajan con Klinefelter y variantes, trabajan con triple X, trabajan con niñas Turner, con síndrome de Jakob, pues X y con variantes parecidas, por lo que tienen una enorme casuística que les permite hacer estudios siguiendo esta metodología que nos están aportando a todos los demás muchísima información. Y el otro estudio que voy a contar hoy tiene que ver con la otra gran pregunta que muchos me hacéis también en la consulta. Mi hijo es un adolescente. Gilberto, tú me estás diciendo que analítica y endocrinológicamente no tiene indicación de tratamiento, pero yo veo que va mal en el colegio, que siempre está cansado, que tiene poca fuerza, a lo mejor es que necesita testosterona, ¿no? Esa pregunta también nos la han respondido en este workshop y yo creo que es una de las cosas más importantes y relevantes que para mí en la práctica clínica creo que son enormemente útiles. Entonces, este es el estudio de la historia natural, que recordad, no podemos prevenir, no podemos adelantarnos, no podemos tratar adecuadamente algo si no conocemos su historia. Es decir, entonces el tener la historia natural de los niños con síndrome de Klinefelter es importantísimo para poder conocer a más profundidad cosas que a lo mejor se nos pasaban por alto y que se nos pasaban por alto, como veremos a continuación. Entonces, este es el estudio se llama Extraordinary Babies Study. Es un estudio que básicamente quería ver qué pasaba con estos niños a lo largo del tiempo.
¿vale? Y por lo tanto conocer la historia natural de la enfermedad. Ahora mismo, sobre todo, se encuentra centrado en los primeros años del crecimiento, en torno a los 3-5 años, y el objetivo es seguir la evolución para ver cómo es el desarrollo en la edad escolar, qué tipo de disfunciones están asociadas, si hay presencia de cuadros asociados a trastornos del espectro autista o no, si realmente hay alteraciones cognitivas o graves importantes y qué cosas ocurren en la etapa adulta. Esto es muy importante porque siempre os contaba y siempre os digo que a día de hoy todavía no conocemos el perfil neuropsicológico metabólico del hombre con Klinefelter. ¿Por qué? Porque si diagnosticamos solamente el 25% y ese 25% acude al médico porque tiene problemas, tenemos una visión sesgada de lo que ocurre en el síndrome de Klinefelter. Podemos pensar que todos tienen problemas, pues el neurólogo pensará que todos los niños con síndrome de Klinefelter pues tienen alteraciones del TDAH, etcétera, etcétera, pero claro, estamos viendo una mínima parte, estamos viendo solo la parte que busca atención médica y por lo tanto es la parte más afectada. Recordad, estamos diagnosticando a día de hoy el 25% de los casos con síndrome de Klinefelter, por lo que por allí hay más de un 50% que lo tiene o no ha tenido síntomas o ha tenido problemas mínimos o que directamente pues vive con absoluta normalidad y no sabemos su diagnóstico. Por lo que conocer la historia natural nos va a ayudar también a hacer un perfil más realista de realmente lo que es un hombre con síndrome de Klinefelter, ¿no? Porque lo que sabemos es claramente que es un grupo heterogéneo. Hay personas que tienen formas subclínicas que básicamente no tienen ningún estigma del síndrome de Klinefelter, salvo que le falta testosterona en algún momento de su vida. Y luego tenemos otro grupo que es menor, pero que existe, que tiene mucha comorbilidad, ¿no? Ginecomastia, obesidad, alteraciones del estado de ánimo, etcétera, etcétera. Pues si no conocemos la historia natural, pues no vamos a poder hacernos una idea en concreto de cuál es realmente el perfil del hombre con síndrome de Klinefelter. Entonces, inicialmente han aparecido cosas que a mí me han sorprendido enormemente. Es decir, a día de hoy lo que solíamos decirle a todos los padres era que, mira, la mayoría de los estudios actuales nos dicen que entre los 6 meses hasta los 2 años, 2-3 años, pues el patrón de crecimiento y de cosas que pueden ocurrir en esa edad en los niños con Klinefelter, pues no son muy distintos que los niños que no tienen Klinefelter. Pero este es un dato muy importante que nos viene a decir el estudio de Tartaglia, del Extraordinary Clinic. De ojo, llama la atención que el 46% tiene problemas de alimentación para tragar, que un 34% tiene reflujo, que parece que la prevalencia de alergias alimentarias son más altas. Tomad en cuenta que al menos en nuestra población infantil en España podemos decir que en torno al 5% de todos los niños pues tienen algún tipo de alergia alimentaria. Pues en la serie de la Extraordinary Clinic, pues alergia alimentaria lo tienen el 21%, es decir, 4 veces más riesgo de tener una alergia alimentaria en el grupo de niños con síndrome de Klinefelter. El estrabismo, enfermedades oftalmológicas. Cuando hablemos de los adultos en otra sesión, también hay estudios que van en esta línea, de que hay problemas oftalmológicos que están apareciendo en la etapa adulta asociada al síndrome de Klinefelter que antes no le poníamos atención y que los alemanes nos han comenzado a decir, oye, estamos encontrando esto y parece que también se asocia al SK. Luego los pliegues epicánticos, es decir, ese aspecto a lo mejor de tener los ojos un poquito como achinados, lo presentan el 30% de los niños. En la consulta ya habíamos visto la clinodactilia, ¿no? Que siempre digo a los padres, la clinodactilia es simplemente el meñique, que a lo mejor lo tienen los adultos, un poco curvo. Eso puede aparecer de forma aislada y no asociarse absolutamente nada, pero lo vemos con más frecuencia en los niños con síndrome de Klinefelter. Por deciros una cosa, pues la clinodactilia en población general pues la encontramos en 1 de cada 1000 y sin embargo pues la clinodactilia en los niños con SK y en los adultos pues está presente en más de un 20%, por lo que podría ser un cuadro importante. Y luego otra cosa relevante es que el 73% tenía pies planos. Es decir, esto es muy importante
porque sabemos que los pies planos tienen impacto también en toda la formación esquelética, es decir, en el desarrollo de la columna vertebral, en el desarrollo de la pelvis, y si el 73% tienes pies planos, a lo mejor hay que prestar atención a nivel ortopédico durante los primeros años de vida, sobre todo en la edad preescolar, ¿no? Donde pueden tener más riesgo de escoliosis y demás. Pero también un aspecto muy relevante, y que eso ya lo intuíamos, y de hecho yo habitualmente cuando llegáis por primera vez a la consulta, tanto los niños como los adultos, siempre intento recomendar al menos una valoración cardiológica reglada, porque el 17% de los niños, en este caso con síndrome de Klinefelter, tienen alteraciones estructurales cardíacas, es decir, malformaciones congénitas que no necesariamente van a dar la luz durante los primeros años de vida. Es decir, generalmente a nivel neonatal vemos a los niños azules, pero suelen ser cardiopatías muy graves y que dan la cara muy rápido. Sin embargo, aquí estamos hablando de anomalías congénitas leves moderadas que pueden ser silentes o dar la cara en estadios más avanzados de la vida, sobre todo cuando se acercan a la adolescencia. Por lo que esto también va en la línea de, nos confirma de que en todos los recién nacidos con diagnóstico prenatal y en todos los niños y adultos que tengan el diagnóstico, al menos una vez en la vida deben de tener un ecocardiograma arreglado para conocer a profundidad la estructura del corazón, porque es una cosa que claramente es mayor que la población general. ¿Me podrías decir, ¿y cuál es la tasa o la prevalencia de malformaciones congénitas en la población general? Pues en esta serie es el 17%, en la población general está en torno a un 3-5%. Es decir, triplica, son 3 veces más prevalentes las anomalías cardíacas en niños con SK que en la población general. Evidentemente sigue siendo menos, la inmensa mayoría de los niños con SK tienen un corazón normal, pero estamos hablando de más de un 15% de niños que potencialmente pueden tener alguna anomalía estructural cardíaca. Y por eso algunos que he visto a vuestros niños en la consulta, recién nacidos, siempre os recomiendo que después del 6º mes de vida, pues que tengan una valoración reglada con un cardiólogo pediátrico para que al menos tener certeza de que no nos encontramos ante ninguna anomalía cardiológica. Pero esto nos viene también a justificar, yo todo esto que está aquí en amarillo en esta diapositiva, con total honestidad, lo desconocía absolutamente y además no está descrito en ninguna serie. Es decir, dábamos por hecho de que estas cosas no pasaban y si las tenían, les ocurría de la misma forma que al resto de la población. Entonces nos viene a decir que no, que estas cosas son más prevalentes en el niño con SK que en la población general, y por lo menos hay que prestar con estos datos pues, más atención y a lo mejor enfocarnos preventivamente en estos aspectos. Y luego esto le llamamos, es como una tabla que nos viene a decir qué podemos considerar normal o no en los niños en general. Entonces, en el caso de los niños con síndrome de Klinefelter, que está en naranja, pues está dividido en rectángulos de diverso color que nos viene a decir los percentiles. Es decir, sabemos que los percentiles habitualmente normales lo consideramos en pediatría entre el percentil 3 al percentil 97. Pero cuando nos centramos en valoración del neurodesarrollo, que tiene una cosa más preventiva, lo que hacemos es acotarlo y decimos pues que todo lo que ocurra entre el percentil 25 y el 90 podemos considerarlo normal. Y entonces esto nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque nos va a decir si el neurodesarrollo de ese niño, los hitos del desarrollo, es decir, cuándo habla por primera vez, cuándo camina, cuándo gatea, cuándo sostiene la cabeza, si para ese niño que ya sabemos que tiene el síndrome de Klinefelter de forma prenatal, si es absolutamente normal o no. Pues esto no lo teníamos hasta ahora. Es decir, esta tabla no la teníamos, por lo que hacíamos era comparar directamente a los niños con SK con los niños no SK y a lo mejor preocuparnos en exceso en algunas ocasiones cuando vemos que realmente la inmensa mayoría a lo mejor se rige por estos hitos y que a lo mejor hay que observar en algunas ocasiones y ser proactivos en otras, ¿vale? Entonces, esto es simplemente para que sepáis que ya tenemos a día de hoy, gracias al grupo de Colorado, pues percentiles específicos de cuándo ocurren los hitos del desarrollo en población de niños con síndrome de Klinefelter. Y esto va
enorme utilidad, sobre todo para valorar el neurodesarrollo en el ámbito neuropediátrico. Y aquí viene probablemente, yo creo que el estudio que a mí más me impactó, me sorprendió y me alivió, ¿vale? Que viene a responder esa pregunta y que es como, no la lucha, sino la preocupación de muchos padres de adolescentes que tienen el síndrome de Klinefelter. Gilberto, que le comienza a subir la FSH, comienza a subir la LH, se queja de cansancio, va mal en el ámbito escolar, ¿por qué no probamos con la testosterona? Y los que me conocéis y con los que he hablado en la consulta siempre os digo lo mismo. Es decir, si me preguntáis cuál es el motivo de consulta más frecuente en adolescentes sin SK, es el cansancio. El problema más frecuente en adolescentes no SK en el ámbito escolar, pues es la distracción o problemas del aprendizaje, por lo que a priori eso me hacía tomar esas cuestiones en cuenta para no dar ciclos de tratamiento basados en parámetros psicológicos, neurocognitivos y enfocarme más en el ámbito endocrinológico. ¿Ese enfoque era completamente basado en la evidencia? Por supuesto que no. Es decir, pero el problema que teníamos, al igual que podemos ponerle testosterona a mi hijo porque he leído que en Estados Unidos están poniendo testosterona a los niños recién nacidos, pues tampoco lo hacía porque no tenía evidencia. Y entonces en medicina y en la vida misma, pues el concepto más importante es primum non nocere, es decir, lo primero es no hacer daño, si no tenemos certeza absoluta de que lo que vayamos a hacer beneficie en algo, ¿no? Entonces nuestros amigos de Colorado afortunadamente han respondido de forma muy interesante esta pregunta, es decir, ¿qué pasa o si existen realmente diferencias en adolescentes que están en Tanner 2-3, es decir, ya están en pubertad, respecto a la utilización de testosterona y teniendo como objetivo pues, la mejoría de capacidad motora y capacidad psicológica? Porque no teníamos ese estudio a día de hoy, no existía. Entonces, ellos lo que hicieron fue valorar diversos ítems. Entonces, ellos estaban interesados primero en ver el impacto que tenía la testosterona, aunque aparentemente producía el propio chico, en parámetros que tenían que ver con el neurodesarrollo y con capacidad psicológica, es decir, sobre todo lo que llamamos funciones ejecutivas, pues la atención, la memoria, la inhibición, ¿no? Porque muchas veces, y con los adultos que llevo en la consulta, lo digo con todo el respeto y el cariño, muchas veces no tenéis filtro. Es decir, sois demasiado transparentes con lo que decís, ¿no? Y entonces, eso siempre es bueno en general, pero claro, a veces toca ser políticamente correcto y aunque a veces pensemos cosas, no siempre las decimos, pero sí reconocemos, y yo lo veo en la consulta muchas veces, que a veces no hay filtro, ¿no? Yo mismo a veces no tengo filtro, pero muchas veces no es que lo digáis porque sois bordes, algunos, ni mucho menos, no, sino que esa función a priori forma parte de las funciones ejecutivas. Y en adultos y adolescentes con SK vemos que puede haber deficiencias en las funciones ejecutivas. Entonces lo tomo como si formara parte del propio cuadro. Entonces lo que querían probar los de Colorado era si había mejoría en esos aspectos. Es decir, ¿van a poner más atención en el colegio? Porque recordad que la mayoría, por ejemplo, de los TDAH son de perfil inatento, no prestan atención o les cuesta concentrarse en algo. Luego, en la memoria de trabajo, es decir, pues eso de estudiar, aprender, memorizar, ¿vale? Y la propia inhibición. Pero también querían ver si esto tenía también impacto en otras esferas neuropsicológicas. Es decir, pues mi hijo sufre ansiedad. Muchos adolescentes que veo con SK es una preocupación de los padres, que les ven muy ansiosos o que se ponen muy nerviosos con cosas que a priori no deberían suceder, y algunos adultos también siguen con esos problemas, ¿no? Después de la adolescencia. Y luego viene un poco con la dificultad para establecer relaciones sociales. No hablo específicamente de relaciones de pareja y ese tipo de cosas, sino hablo un poco de la interacción social. Pues cómo me comporto con los demás, cómo interacciono con mis pares, cómo me comporto cuando estoy en situaciones sociales, ¿no? Reuniones, etcétera, etcétera.
Luego sí, el tener testosterona pues mejoraba, poner testosterona, aunque no hubiese criterios endocrinológicos en adolescentes con Tanner 2-3, sí mejoraba la autoestima, por ejemplo, porque algunos pueden tener una disminución de la autoestima, ¿no? Y luego la propia irritabilidad, la mala leche que tienen todos los adolescentes, que también se lo digo muchas veces a los padres. Entiendo que los que tienen solamente un hijo, pues no tienen comparación. A lo mejor los padres que ya tienen otros hijos y tienen otros adolescentes, pues saben que la mala leche y la irritabilidad forma parte de la propia adolescencia. Todos cuando fuimos adolescentes tuvimos algo de mala leche, seguro. Pero la irritabilidad es una de las cosas que muchos padres de adolescentes con SK transmiten en las consultas. Y era otro de los ítems que querían probar si mejoraba con la testosterona. Y luego aquí viene un poco la fuerza, ¿no? La coordinación o las habilidades motoras. Es decir, se tiene destreza, se coordina, sobre todo coordinación de movimientos motores, la velocidad, ¿no?, de los movimientos, la fuerza, si eso mejoraba, porque claro, muchos padres me preguntan, pero es que entiendo lo que me explicas, pero es que siempre está cansado, todo le cuesta tal, vamos a lo mismo, en los adolescentes el cansancio es como la norma habitualmente, duermen mal, duermen poco, están todo el tiempo con pantallas y en la mayoría de los casos es la responsable de que estén cansados todo el tiempo. Y entonces, claro, con todo esto se plantearon, ¿realmente ayuda a poner testosterona a los adolescentes cuando están empezando la pubertad, aunque la produzcan? Que es lo que yo muchas veces hablo en la consulta de hipogonadismo compensado. Es decir, el hipogonadismo compensado es mis testículos están produciendo testosterona normal, pero las otras hormonas están un poquito altas, como que le está costando. Entonces, hicieron un estudio, que es un estudio que dividió en dos brazos, a un grupo se le dio testosterona, a otro grupo no se le dio testosterona y se comparó. A los que se salieron del estudio antes de hacer el análisis fueron básicamente porque tenían alteraciones muy importantes del comportamiento, porque directamente pasaban de ponerse el tratamiento o porque tuvieron reacción al tratamiento, ¿vale? En este caso se trataron con gel. Y esto es así, bueno, y aprovecho para decir que todas las fórmulas de testosterona son equivalentes. Siempre que en un adolescente se empiece testosterona, se tienen que pensar con fórmulas de corta duración, es decir, gel o Testex, y que cuando se logran dosis plenas, es decir, cuando se alcanzan las dosis de Testex que le tocaría a un adulto, entonces es cuando podemos pensar en Reandrón. Lo insisto porque ya me he encontrado varios casos donde se le pone Reandrón a adolescentes y el Reandrón no está autorizado en adolescentes, está autorizado en adultos y además está autorizado para poner dosis plenas, es decir, no se puede dosificar, no se puede poner media ampolla de Reandrón cada 3 meses porque no es correcto y además no está tratado. Y lo más importante es que durante la época cuando realmente necesite la testosterona tenemos que valorar la tolerancia al tratamiento. Si yo le pongo Testex a un adolescente y tiene una reacción, pues le va a durar 3 semanas. Pero si le pongo Reandrón y tiene una reacción grave, le va a durar 3 meses. Por lo que debo directamente pues, utilizar siempre formas de corta duración en los adolescentes y luego, cuando tengo una dosis completa de adulto, valorar pasar a Reandrón. Pero estrictamente no debemos ni podemos poner Reandrón en adolescentes. Es incorrecto y no está en ficha técnica y además lo que os decía, nos preocupa mucho la seguridad y no significa que el Reandrón sea inseguro, no, sino que es muy raro que un adolescente necesite dosis completas de golpe porque el testículo no deja de producir testosterona de golpe, es lento y progresivo. Y como es lento y progresivo, pues vamos de menos a más respecto a las dosis de testosterona que necesita. Pues dicho esto, pues se dividieron en dos brazos, a uno se le dio testosterona y a otro se le dio placebo. Y entonces se midieron todos los parámetros, se establecieron pues qué ocurría en cuanto a las medidas o a los outcomes neuropsicológicos. Esto que aparece aquí, NS, significa que no hubo diferencias. Es decir, no hubo diferencias entre los que recibieron testosterona y los que no durante este periodo de la pubertad, ni en la atención, ni en la memoria, ni en la inhibición, ni en la capacidad de organizarse en el trabajo. Y tampoco hubo, y esto también se comparaba con lo que respondían los padres. Es decir, se medía objetivamente por un equipo de neuropsicólogos expertos y además se le pasaba un cuestionario a los padres
para que respondieran si subjetivamente ellos tenían la sensación de que mejoraban estos ítems. Y ambos coincidían, es decir, la parte objetiva, que eran los neuropsicólogos, dijeron, no hay ninguna diferencia en los ítems. Y los padres dijeron, pues no hay ninguna diferencia que hemos notado que cuando utilizan testosterona. Luego, lo que vemos también, muchos padres les preocupa, pues le veo nervioso, le veo ansioso, veo que tiene problemas, dificultades sociales, del comportamiento, le cuesta ser amigos, etcétera, etcétera. Tampoco hubo diferencias, es decir, no tuvo ningún impacto la testosterona en estos ámbitos. Cuando se compararon el grupo que tenía testo con el que no, no hubo diferencias en ninguno de los ítems. Y lo mismo cuando se valoraron todos aspectos motores, ¿no? De destreza, coordinación, etcétera, etcétera. No hubo diferencias. ¿Y esto por qué es importante? Porque si no hay diferencias, no hay ninguna ventaja en poner el tratamiento, pues en principio a priori no tenemos evidencia para, además de centrarnos en parámetros estrictamente endocrinológicos, bioquímicos, tomar en cuenta otros parámetros para intentar mejorarlos. Y esto también viene en la línea de decirnos que sabemos que hay cosas que mejoran con la testosterona, pero hay cosas que no van a mejorar. Y probablemente esta sea una de ellas. Por lo que no hay que preocuparse a priori excesivamente con adelantar el tratamiento, cuando realmente a lo mejor tenemos que poner más énfasis en más apoyo neuropsicológico, más apoyo en el ámbito escolar, más acompañamiento psicológico y luego ya centrarnos en la testosterona cuando biológicamente la necesiten. Porque como os había contado, en lo que más os preocupa, que es el cansancio, la debilidad, el sueño, la ansiedad, es que no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa. Es cierto que es el primer estudio y es cierto que la muestra era pequeña, pero en los subanálisis sucesivos se confirmó de forma reiterativa estos resultados. El próximo, en el 2024, vamos a tener los resultados de este estudio de los daneses. Es decir, los daneses se han hecho esta misma pregunta y lo que han hecho es reproducir el estudio de Tartaglia con una muestra mucho más grande. Y entonces nos va o a confirmar o a descartar los resultados de este estudio previo. Por lo que a día de hoy, con la evidencia que tenemos, no hay ninguna evidencia que nos justifique la utilización de la testosterona fuera del ámbito estrictamente endocrinológico. ¿Por qué? Porque hemos visto que no mejora ni la memoria, ni la atención, ni la fuerza, ni los parámetros neuropsicológicos y sin embargo el empezar testosterona antes de tiempo, cuando tienes una situación compensada, puede acelerar el fallo testicular, acelerar la fibrosis del testículo, acelerar el cierre hipofisario, aumentar el riesgo de transformación a estrógeno y llevar a un desarrollo de ginecomastia cuando previamente no lo había. Por lo que yo creo que estos resultados son especialmente relevantes. Me parece que esta era la última diapositiva, perdón. En las sucesivas sesiones, en la sesión 2, ya entraré directamente en el adulto joven y hasta los 40 años, y en la tercera sesión, pues ya me centraré en lo que hablaba al inicio, de los cuidados que hay que tener en el adulto mayor con síndrome de Klinefelter, porque los hay y lo vemos en la consulta, seguramente no están en la asociación, lamentablemente muchos de ellos están muy afectados porque el diagnóstico es muy tardío y tienen complicaciones tardías del déficit de testosterona, pero a priori somos optimistas que tanto en el grupo juvenil como en el grupo de adultos jóvenes diagnosticados, pues probablemente ya no veremos ese perfil tan machacado por las complicaciones, ¿no? Pero ya vivís más, tenéis una esperanza de vida mayor y pues yo creo que es muy positivo que ya incluso estemos hablando del manejo del SK en la vejez, porque eso nos habla de que estáis llegando más a mayores y que por lo tanto las cosas cada vez se están haciendo mejor, que estamos identificando problemas y que estamos previniendo complicaciones, pero cuando conozcamos a mayor profundidad la historia natural, pues seguramente seguiremos aprendiendo más del SK. Pues voy aquí a dejar de compartir y pues abierto a preguntas o reflexiones que tengáis.